vamos a dejar a Juan Gabriel, y hablando de gente y de todo eso, un día más de Juan Gabriel vamos a ver otras cosas. Sí. Vamos a hablar de los caminos que estábamos platicando. Por ejemplo, salió de que todos los caminos llevan a Roma. Estábamos hablando de los caminos de Santiago de Compostela, y hablando de todo, cómo se organizan, cómo se hacen esos peregrinares, ¿no? Diferentes a los de aquí de México, ¿no? El motivo es el mismo. El motivo normalmente siempre suele ser el mismo. Suele ser la fe o la espiritualidad. ¿Más comerciales o igual de comerciales o con diferentes? Todos son comerciales, es una derrama de dinero impresionante. Hay unos muy hermosos con una gran motivación. Platícanos de Santiago de Compostela. Un día me hiciste el favor de traerme un llaverito precioso, me duró mucho tiempo, y de ahí nace también esta plática. Los venden de medio callo en Tepito, todos se roban ahí, los venden. O sea, no hay que ir hasta allá. Muy bien, esos. ¿Qué es el Camino de Santiago? Es un invento maravilloso con fines políticos, religiosos y de identidad nacional. ¿Pero que tiene cuántos siglos? Desde el 840, una cosa así. Sí, desde cualquier rato. Algo así. O sea, no es un invento de un político de 1900. En aquellos días fue un golpe de sensación. Imagínate un país que estaba todavía, no era España como la conocemos ahora. Estaba la presencia musulmana con una fuerza impresionante, y España, como casi toda Europa, eran reinos y condados y ducados y pura visigodos, astrogodos, visionudos de todos los colores, ¿no? Y con una gran visión, un obispo encuentra unos huesos y dijo así, porque los vio, un gran antropólogo, una especie de Eulalia Guzmán de aquella época. Aquí tuvimos una que descubrió los huesos de Cuauhtémoc. Está bien. Y luego vino un antropólogo de veras, dijo, no, pues eso no es un hueso, son huesos de perro, 2 niños, unos perros, bueno, una pachanga, ¿no? Está bien. Un rey que entendió, uno de tantos reyes de España, de un pedacito de España, lo vio y dijo, efectivamente, yo avalo que esos son los huesos del apóstol Santiago. Se llevaron, se pusieron en Santiago de Compostela, se le dio el rigor romano del Vaticano, las características de un centro religioso de primer orden, porque era uno de los apóstoles de Cristo, el apóstol Santiago. La realidad es otra. Entonces empiezan a hacer peregrinos y centros comerciales y vías de comunicación y de comercio sobre todo. Y durante mucho tiempo no pasó de ahí. Pero ya para finales del siglo XIX alguien revivió el asunto de los paseos. Bueno, antes de eso hay que decir que el Camino de Santiago era tremendamente importante, tal es así que había un cuerpo de caballeros que protegía el Camino de Santiago. Que venía de Francia originalmente, de Roncesvalles. Sí, el camino original es desde donde está Rolando el Rabioso, Carlos Martel, toda esa gente en la frontera de España, y que son los Países Vascos. Sí. Que no eran ni de Francia ni de acá, incluso uno de los grandes reyes de Francia es de ahí, Enrique IV. Entonces, sí, desde el 840 en adelante, ya más centrados en la Edad Media, cuando ya, no digo ya que España era España, pero ya... ya era un país, Castilla, más que España. Más que España, sí. El reino de Castilla, los caballeros templarios... Andaban por ahí. Una de sus máximas axiomas era proteger el Camino de Santiago. El Camino de Santiago. Porque era un camino que, además de hacer la peregrinación a Santiago y adorar al apóstol y todo lo que tenía de religioso, era un camino de correveidile. Claro, sí. De qué me traes y qué te llevas. Era una arteria de llevar y traer noticias, bienes, ideas, política también, religiosas, pues, de todo idiomas, tipo, ¿no? costumbres, todo lo que sea que la población, que el pueblo se mueva, que pueda moverse, es beneficioso porque es enriquecedor. Caminaba 3 países, porque realmente el original empieza de donde arrancó Prisciliano, que es en Alemania, de donde estaba el concilio, de donde sale Prisciliano, que es el original. Y recorre parte de Alemania, toda Francia, entra a España y ahí le dan velocidad, y por la altura de León, de la provincia de León, ahí donde lo matan, al original. Sí. Bueno, viene todo la primera parte del siglo XX, peregrinajes comunes y corrientes. Santiago era un lugar realmente excepcional, una catedral fuera de serie, excepcionalmente hermosa, el Pórtico de la Gloria, le viene bien ese nombre. Pocas veces está algo hecho
por la mano del hombre en piedra, como el pórtico de la gloria, la entrada a la catedral. Y la plaza es impresionante. De un lado tú te paras frente a la iglesia, de frente a tu mano izquierda está un hostal de los reyes católicos, donde paraban los reyes católicos cuando llegaban. Bueno, los reyes de España, ahí paraban, ahí dormían, era la casa real. Y todo alrededor están instalaciones religiosas, ahora son mucho más potentes que nunca. Esta parte de la administración de la ciudad de Compostela, que ha crecido una barbaridad. El turismo en Santiago de Compostela, pase lo que pase, siempre está al tope de gente, todo el año hay gente ahí. Pero no solamente el turismo. Todos los papas han ido desde... Santiago de Compostela tiene una población propia y empadronada de aproximadamente unos 40 a 45.000 personas. Es chiquito, un poquito más grande que Pero tiene una población flotante durante 9 meses al año, mal, ¿no? Que es aproximadamente de 200.000 personas, permanentemente, en su mayoría estudiantes, y lógicamente pues no sé cuántos turistas llegarán por día. Paralelamente a eso se come de locura. Tienen de las mejores universidades y de las más antiguas. La más antigua, la primera que se fundó en España fue Palencia, pero después Salamanca y Santiago van a la par, y Santiago tiene en sus épocas la Universidad de Medicina, la Facultad de Derecho, la de Farmacia y la de... Bueno, José Luis Janeiro Cieiro estudió ahí una temporada larga, sí. Ahí vivía en un convento, en una escuela religiosa, ahí vivía. Ahora, ahí vivía. Un seminario. Los que estamos en México... A 20 metros de Santiago, de la catedral, ahí estaba él. Ahí. Los que estamos en México y oímos hablar de Santiago, y lo que se nos queda muy grabado siempre es esa conchita con el Cristo. La Vieira. ¿Vieira se llama? Sí, Vieira. Es una concha, ahorita estoy saliendo, fíjate, pero es una conchita en realidad, ¿no? Es un bivalvo, que es como una almeja grande, pero que tiene una particularidad. Su parte inferior es plana y la que está bombada es la parte de arriba, la que se abre y se cierra, y es plana precisamente para que se pueda deslizar, abriendo y cerrando, se puede deslizar por el fondo de la arena. Su carne tiene una parte rojiza sabrosísima, como si fuesen los corales de cualquier crustáceo, y luego otra parte más gelatinosa. Se come de muchas formas. Personalmente la que más me gusta, se abre, si está bien fresca, chorrito de limón y todo para adentro. Igual que las ostras. El guatanejo, ¿no? Sí. Las almejas vivas del guatanejo. La historia... Tradicionalmente, las fuentes en los caminos, donde los peregrinos iban caminando largas jornadas bajo el sol o pues te daba sed. Pero las fuentes que había en los poblados que iban atravesando solían ser de fierro. Entonces se oxidaban, estaban oxidadas y tenían incluso moho y mugre. Entonces para evitar tomarte o tocar ese caño, lo que se hacía era se tomaba la concha de la vieira, se ponía debajo del chorro de agua y por un costadito de la vieira tú tomabas el agua, ¿no? Hacías casita con por eso es el símbolo no solamente de Santiago, sino del camino y de toda Galicia. Sí, las mismas fuentes las puedes encontrar en toda Galicia y en todo el camino. Y ahí están, sí. Ahí están. A mí me tocó ver muchas en Santiago y en Orense. A ver, yo en Lugo, en Coruña. Estoy imaginando de lo que están platicando. Tú dices camino de Compostela. ¿Son carreteras o son caminos? No, a ver, son brechas. Hay de todo. Bueno, sí, pero lo ideal es venir a campo traviesa, como se caminaba antiguamente. Son caminos, ¿no? Las fuentes que me dicen. Hay parte que como es aquí camino había romano, hay parte que es carretera, hay parte que es brecha. Además hay diferentes maneras de tomar. Está el camino del norte, está el camino francés, está el camino del sur, está el camino de la Plata. Se fueron incorporando todos para llegar. Se han ido incorporando Pásenle. porque es una Santiago está fuente. en la punta noroeste de España, cerca ya del mar Cantábrico, del Atlántico. Lo que sería Tijuana aquí en México. Más o menos. Entre el Cantábrico y el Atlántico. Exacto, ahí está. Pero hay una curiosidad que hay que decir. El Camino de Santiago, cuando uno lo puede empezar desde Roncesvalles o lo puede empezar un poco la más frontera cerquita, con Francia, en un lugar pero no acaba en Santiago. No, te puedes ir hasta el otro. Tienes que ir a la orilla del hasta mar. Finisterre. Hasta el fin de la tierra. Hasta el fin, Finisterre. fin Al de la cabo tierra.
que está aproximadamente a unos 50 kilómetros más o menos de Santiago. Es un par de jornadas a pie. Es solo un paso, Santiago. ¿Es qué? Es un paso, una meta. Es una meta. Cuentan cuál es el motivo de llegar a Santiago y lo que hay que hacer después de que llegas. Después de que llegas a Santiago, ya con tu pasaporte sellado y subes todo. El Monte do Gozo, ves el Pórtico de la Gloria, la Plaza del Obradoiro, esa espléndida catedral que podríamos estar hablando horas y horas de esa catedral. Llegas al primer pedestal del Pórtico de la Gloria y colocas tu mano en unos 5 huecos de una mano hendida que ha sido labrada por millones y millones de peregrinos que han pasado a lo largo de siglos y siglos. Se ha ido formando una huella en una roca caliza. Es un basalto, porque es basáltica. Ya caliza pues se ha ido. Entonces colocas tu mano. Y bueno, pues hay gente que reza, hay gente que piensa, lo que quieras. En el pospórtico hay otra columna y tiene una parte horadada, así en forma de husillo, y es de que la costumbre es darse 3 croques, 3 golpecitos y pedir un deseo. Dicen que se cumple. Gracias. Yo lo he hecho y a mí se me cumplió.